¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. Vamos a ver este mueble de baño que vean qué bonito, qué padre nos ha quedado. Tenemos varias cosas que aprender en este proceso, desde cómo hacer el mueble, cómo hacer la cubierta, que vean que es una cubierta blanca de superficie sólida o de Corian. Ahí podemos ver ya los cajones que hemos hecho. Estamos viendo un poquito del proceso del corte del Corian para la preparación de la cubierta de este mueble, además de la preparación para la instalación de lo que es la mezcladora, el monomando de este mueble. Les voy a estar dejando ahí los detalles de qué es lo que hemos instalado y logramos dentro del diseño este par de cajones que van unidos con un solo frente. Pues vámonos rápido a lo que es el diseño de nuestro mueble. Vamos a dibujar en nuestro pizarrón. El diseño que se quería lograr para este mueble no era un mueble recto, sino que los costados, como ustedes pueden ver, van un poco inclinados. Este ángulo es de 5 grados. El mueble que vamos a fabricar será de 1.22 metros. La altura que le daremos será de 60 centímetros de alto. La cubierta tendrá de fondo 50 centímetros. El fondo en el que haremos este mueble será de 47 centímetros totales. Pues bien, el material que vamos a ocupar para este mueble será listonado de 18 milímetros de parota que ya tenemos por aquí. Vamos a habilitarlo. Como hemos hecho para otros muebles, voy a hacer el despiece total de este mueble. Para quien lo quiera, pues déjenos un comentario en el video y yo se los estaré haciendo llegar. El ángulo en que vamos a cortar, para cada costado ocuparemos dos piezas de 18 milímetros y vamos a cortar una tira también de 4 centímetros para armar una especie de bastidor. Estas tiras las vamos a cortar, por supuesto también con el ángulo de 5 grados, y vamos a pegar estas piezas. Al final nos van a quedar estos costados de 7 centímetros y medio. Como pueden notar, hemos hecho uno más corto y uno más largo para cada costado, y tendremos que pegarlo y hacer los ángulos de forma hermanada, es decir que necesitaremos un costado izquierdo y un costado derecho. Bien, vean cómo baja nuestra pieza, el corte que le hemos hecho. Y hemos dejado este espacio de aquí para poder poner lo que es la parte de abajo de nuestro mueble. Y aquí nos van a quedar 2 centímetros para poderle dar más vista a nuestra parte de abajo. ¿Okay? Así es que podemos armar esto. Ya lo vamos a dejar preparado. Y lo mismo hemos hecho de este lado. Vamos a empezar a armar. Pues bien, teniendo la estructura básica de nuestro mueble, que son los costados y la parte de abajo, vamos a reforzar la parte de abajo con una tira, y por supuesto también en la parte de arriba vamos a poner el cargador en corte 45, que va a servir para darle la rigidez a nuestro mueble y por supuesto será para la instalación en el sistema francés. Vamos a tener que hacer los cortes pertinentes para poder instalar nuestro cargador. Este cargador tiene que ir muy bien puesto. Hacemos los cortes necesarios, pegamos el refuerzo inferior y vamos al siguiente paso. El refuerzo o el cargador, esto va a cargar todo el mueble, pero como pueden ver, pues tenemos hueco aquí y tenemos hueco aquí. Vamos a tener que reforzarlo para poder fijar con seguridad lo que es el cargador. Obviamente no podemos meter tornillo por acá ni por acá, porque pues es la vista, son los costados de nuestro mueble. Entonces vamos a reforzar por adentro. Este lleva un segundo refuerzo, pero primero vamos a pegar este y ya vamos a ver cómo vamos a reforzar por la parte de arriba, porque esto va a cargar nuestro mueble. ¿Ok? Pues vámonos al siguiente paso. Aquí estoy pegando los refuerzos necesarios para poder anclar bien nuestro cargador. Vamos a dejar que se seque y a fijarlo muy bien. Bien, pues vamos a continuar con el mueble. Ya tenemos el cargador y el refuerzo para la parte de atrás, y por supuesto también hemos reforzado la parte de abajo. Vámonos ahora al frente. Ya podemos ver por aquí el cargador para el sistema francés. Así es como vamos a colgar estos muebles. Vamos entonces ahora a poner el refuerzo frontal y vamos a continuar con la parte de arriba. Ahí está este refuerzo de abajo y queda exactamente a ras. Lo hemos puesto en madera para que nos quede mejor lo que es el frente. Vamos a continuar. Bien, esto es lo que acabamos de cortar. Sacamos una tira de 21 centímetros de ancho
y va a ser para nuestra vista. Vamos a cortar con el ángulo que traemos desde abajo para ir presentando esta pieza, y vamos a cortar también desde acá, pero vamos a empezar con esto. Bien, pues esta vista va a ir pegada ahí, y vamos a poner también vistas que por aquí ya tengo cortado la tira, que serán las vistas para la parte de abajo. Vamos a cortarlas, y en la parte de arriba también tendremos que reforzar con una tira de pino. Cortamos todo esto a medida, ponemos suficiente pegamento y vamos a dejarlas perfectamente pegados. En la parte superior, que aquí también va a caer nuestro lavabo, pegamos esta tira de pino. Esa tira es de 2 centímetros por 5 centímetros de ancho. Y vamos a la vista final, que es la parte del entrepaño inferior. Vamos a dejarla pegando también. Bien, para continuar con nuestro mueble, amigos, vean que ya está ahí presentado. Bueno, ya está en su lugar donde va nuestro lavabo. Y ya he marcado más o menos con la escuadra, guiados con esta línea del lavabo, hacia acá. Y también de este lado. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a preparar unos cajones para este espacio, tanto de este lado como de este lado. Vamos a hacer dos cajoncitos con un frente. Ok, entonces vamos a trazar para hacer el hoyo donde va a salir nuestro cajón. Vamos a ver entonces cómo lo hacemos para continuar con nuestro mueble. Ya he tomado la medida y he trazado dónde voy a hacer los cortes. A continuación voy a cortar con la caladora los espacios para que podamos poner nuestro par de cajones. Pues bien, ahora ya tengo los espacios para poder hacer los cajones. Como pueden ver, ahí no obstruye nada. Ahí vamos a hacer unos cajones de 40 centímetros de fondo para poder instalarlos en los espacios que ya hemos hecho. Vamos a empezar ahora lo que es el habilitado de nuestros cajones. Cortamos el fondo también en 12 milímetros y todo lo que es el contorno de nuestro cajón, y vamos a continuación a armarlo. Por aquí ya tenemos listos nuestros cajones. Ahora, por la parte de adentro donde hicimos el corte para nuestros cajones, vamos a enchapar, por supuesto con nuestra chapa de parota, y también haremos todos los demás detalles que necesitamos en chapa, que son los cantos de nuestro listón en parota. A continuación, lo que voy a cortar son unos tramos de 40 centímetros. Esto servirá para poder colocar nuestra corredera. Antes de poder pegarlos, necesito hacerles el mismo ángulo que trae nuestro costado de nuestro mueble. Para eso voy a rebajarlos con el cepillo, guiado con el trazo que ya he hecho. Así haré con ambos, y lo que vamos a hacer a continuación es pegarlos dentro de nuestro mueble. Ponemos suficiente pegamento y clavo. Vamos a esperar que seque para poder poner nuestro cajón. Antes de proceder a la instalación de nuestro cajón, preparamos nuestro frente, que previamente ya habíamos cortado. Para esto necesitaré trazar una jaladera por la parte de abajo para que este nos funcione como un tirador. Para esto ocupo una broca de media caña y voy a hacer el tirador de nuestro cajón. Con el tirador en el frente de nuestro cajón listo, ahora sí podemos proceder a instalar nuestros dos cajones. Lo que tengo que hacer a continuación es fijar los dos cajones en el frente, en este mismo frente, ya que ocuparemos una única corredera para su instalación. Ya en otros videos les he enseñado cómo instalar este tipo de corredera. Lo presentamos en nuestro mueble, lo metemos, verificamos que esté funcionando correctamente. Como proceso último de carpintería, lo que vamos a hacer es reforzar la carga de nuestro lavabo. Para eso pondré dos tiras atravesadas que también funcionarán como cargador para nuestro lavabo. Esto con la idea de que nos quede un poquito más seguro. Las ajusto con los cortes necesarios para poder fijarlas. Le pongo pegamento, prensas y las dejamos listas. Retiro nuevamente mis prensas, centro el lavabo, la cubierta, y ahí lo tenemos. En otro video te voy a enseñar a hacer la cubierta para este mueble. Amigos, pues ¿qué les parece este mueble? En este video que te está apareciendo aquí vamos a aprender el proceso completo para el barnizado de un mueble como esto. No olvides regalarnos un like, compartir nuestro video para que más gente lo pueda ver. Acuérdate de estar suscrito a nuestro canal y activar las notificaciones.